¿Se ve? ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, ahora sí. Fantástico. Bueno, entonces, vamos para el primero. Decíamos, teníamos este chiste gráfico de Tute, que aparece en algunas redes sociales, por ejemplo en Instagram, que es de donde fue tomado de la cuenta Tute Humor, ¿no? Bueno, ¿cuál era la idea? La idea era, estuvimos viendo cuál es la matriz de análisis que se propone, ¿sí? La estuvieron viendo en teóricos, después yo también les subí un documento sobre esa matriz con algunas aclaraciones. Bueno, vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Vamos a tratar de aplicar esa matriz a este texto. Entonces, bueno, empezamos con esa parte de lo que se llama el emplazamiento, que ustedes tienen como aquello que es del orden de lo presemiológico. Cuando, digamos, si en el parcial hubiera algún texto para analizar desde la matriz, está bueno que puedan nombrar algunas cosas del emplazamiento. No se desesperen si no las pueden nombrar todas, ¿sí? Por ejemplo, si en este momento yo no puedo decir exactamente cuál es el dispositivo, no me hago un dramón. ¿Por qué? Porque dispositivo es algo que vamos a ver bien en profundidad en el segundo cuatrimestre. Entonces está claro que ahora, por el momento, puedan surgir dudas y a veces no tengan muy en claro si estamos hablando del dispositivo o del medio, ¿sí? Esto lo vamos a ver bien en el segundo cuatrimestre, si bien yo ahora les puse, ¿sí?, algunas respuestas como para que tengan una idea de a lo que estamos aludiendo. Ahora, sí, dentro de lo que es el emplazamiento, por lo menos poner, bueno, en qué lenguaje se encuentra, ¿sí?, ese texto. Es decir, es un lenguaje, no sé, escrito, es un lenguaje visual, es un lenguaje, no sé, supongamos que pudiéramos poner un link con un fragmento audiovisual, es un lenguaje audiovisual, es el lenguaje de la historieta, como en este caso, ¿sí? Bueno. También el tema de la materia significante, es decir, por ejemplo, en este caso, lo que teníamos, algunos de ustedes contestaron a una de estas cosas, no es que nadie contestó esto, ustedes son demasiados alumnos como para ir poniendo, no sé, Marcos, Martina, María Luz, que yo contestaron esto, fulano, digamos, eso ya lo tienen como un poco en la devolución de los audios que les mandé por los equipos. Entonces, esto se trata de poner como un poco de un cierto orden, de tener una idea de, bueno, qué era, digamos, cómo sería un análisis desde la matriz de este texto. Un primer análisis, ¿no? Un primer acercamiento. Entonces, en relación con el emplazamiento, ¿sí?, esta viñeta se ubica en la cuenta de Tute en Instagram, ¿no?, que es Tute Humor. Pertenece al lenguaje de la historieta, y su campo de desempeño semiótico es el del entretenimiento o el humor, ¿sí? El soporte material es un archivo digital. ¿Por qué? Porque está en la cuenta de Instagram. Creo que el mismo también estaba en Twitter. Bueno, materia significante tenemos el dibujo y tenemos este lenguaje escrito, ¿sí?, la escritura. El medio es la plataforma de Instagram y el dispositivo. Me pusieron dos cosas que por ahora podría tomarlas las dos como parte de ese dispositivo. Una es la pantalla del celular o de la tablet o de la PC, en donde está este chiste gráfico, en donde se muestra. Y también podría tomar la publicación de Instagram, digamos, pensándola como dispositivo. Pero lo vamos a dejar ahí, ¿no? Como que, bueno, lo que más me interesa de este emplazamiento es decir, bueno, es un archivo digital que aparece en la cuenta de Instagram de Tute Humor, y el lenguaje en el que desempeña es el de la historieta, y su campo de desempeño semiótico es el del entretenimiento y el humor. Si pasamos ahora a un segundo nivel, que es ya el propiamente semiótico, vamos a ver que el género es el chiste gráfico o la viñeta de humor gráfico. Acá hubo muchas dificultades. En general, creo que nadie, o si fue solo una persona que puso que se trataba de una viñeta, ¿sí?
Y bueno, como les dije en los audios, no es una viñeta periodística, es una viñeta de humor gráfico, ¿no? Es un chiste gráfico. Este chiste está en Instagram, pero también podríamos encontrarlo, no sé, en la revista de domingo de La Nación, ¿no? En soporte papel, quiero decir, que es donde este autor suele publicar. Vamos a pensar algunas cosas que les traje para tratar de despejar algunas dudas que surgieron en que no entendían por qué la historieta era un lenguaje, no, como que no se les ocurrían géneros al interior de la historieta, y eso. ¿Alguna vez leyeron cómics o historietas? Sí. Sí, bien. ¿Eran todas iguales a esta viñeta de Tute? No, bien. Entonces, el chiste gráfico, el de Tute, pues ya vamos como a empezar a poner en relación con algunas de las proposiciones de Steinberg que quiero repasar hoy, que si no llegamos a repasarlas todas hoy, lo que les voy a proponer es que tengamos otra clase así, sincrónica vía Zoom, el miércoles que viene, ¿no? Entonces, como que tenemos 2 clases de repaso. Este chiste gráfico, si yo digo, bueno, los géneros, ¿cómo dice Steinberg que hacen sistema? ¿Quién se acuerda? Sincronía. En sincronía. En sincronía, muy bien, en sincronía. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Alguien entendió qué quiere decir que los géneros hacen sistema en sincronía? ¿Es un recorte en el tiempo? Que en un recorte en el tiempo, digamos, ese género se va a diferenciar, se va a distinguir de los otros géneros, ¿sí? A través del contraste de los rasgos retóricos, temáticos y enunciativos, ¿no? Entonces, en un mismo periodo de tiempo, un género hace sistema diferenciándose con los otros. Entonces, acá el chiste gráfico va a hacer sistema en los distintos géneros del lenguaje de la historieta. Por ejemplo, la que tenemos acá abajo, de Fontana Rosa, en vez de chiste gráfico es una tira cómica. ¿Qué diferencia retórica tiene, así que salta a la vista, entre el chiste y la tira cómica? Que tiene una secuencia, ¿puede ser? Muy bien, que tiene una secuencia donde tenemos distintas viñetas, ¿sí? Tenemos siempre más de una. El chiste gráfico tiene siempre solo una sola viñeta. En cambio, la tira cómica tiene varias, ¿no? ¿Qué encontramos de similar? ¿Por qué es el mismo lenguaje? Es gráfico y escrito igual en las dos. Tenemos esos globos, ¿no? Con la escritura dentro, ¿no? El globo es como una característica de ese lenguaje. Tenemos en las 3 tenemos los globos y tenemos el dibujo, ¿no? Una característica de la materia significante, una de las materias significantes de ese lenguaje de la historieta es la del dibujo. Bien. Pero también hay otro tipo de historietas, que no son ni chistes gráficos ni tiras cómicas, sino que son las historietas, no sé, las historietas de ciencia ficción, las historietas bélicas, las historietas de aventura, las historietas eróticas, ¿no? Acá tenemos en el lado izquierdo, no sé si alguna vez vieron esta historieta, que es de El Tommy, es el autor, se llama Polenta con pajaritos. Es una de las historietas, vamos a decir, referentes de la revista Fierro, ¿no? Que fue una revista de historietas muy importante en Argentina. Bien, se dan cuenta que acá tenemos como otro tratamiento de la historieta. Podemos diferenciar a ese sistema, seguimos teniendo dibujo, seguimos teniendo los globos con el texto escrito, pero tenemos
otro tipo de dibujo, que es un dibujo más, más ligado como a la ilustración, ¿sí? Con un cierto rasgo estetizante. Tenemos esta cuestión de la ruptura de la viñeta, es decir, tenemos las viñetas, ¿no? Pero tenemos el personaje que se impone por delante de esas viñetas, ¿sí? Entonces, hace sistema con los otros géneros dentro del lenguaje de la historieta, ¿no? Entonces el chiste gráfico se va a diferenciar de esos otros dos géneros, que son los géneros con los que convive y donde es reconocido socialmente. Digamos, la sociedad reconoce que este es un chiste gráfico y que es distinto de la tira cómica y que es distinto de, no sé, una historieta de aventuras. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Profe, tengo una duda. Sí. Decir que tiene un estilo más relacionado a lo ilustrativo, ¿tiene que ver con el estilo o no? Decir que tiene un dibujo ligado a la ilustración es una característica de estilo, sí, de este tipo de historieta. Sí. Está bien. Que no necesariamente, esta igual no sé si sería catalogada una historieta de aventuras, digamos, pero porque no es de aventuras, digamos, tiene toda una cosa de denuncia, digamos, de la precariedad social, ¿no? Tiene toda una cuestión también de derechos de la infancia, pero sí tiene que ver con ese tipo de cómic en extenso, que cuenta un relato, y la característica estilística de este autor tiene que ver con este efecto de estetización, ¿no? Pero sí, muy bien, sí, tiene que ver con el estilo. Bueno, gracias. No, de nada. Bien, entonces, ya que estamos hablando del estilo, si vamos al estilo, recordemos que los estilos son modos de hacer. Bueno, en realidad voy a retomar de las cosas que dijeron, que en relación con el estilo podemos decir que se trata de un estilo de dibujo simple, ¿sí? Podríamos decir simple, esquemático, ¿no? Y acá, en realidad, lo que se podría postular es un cierto estilo de autor. Es decir, hay un modo de hacer de tute de los chistes gráficos, que no es igual, a ver si les traje, acá, por ejemplo, ¿sí? Si yo voy a otros chistes gráficos de otros autores, ¿no? No sé, por ejemplo, este de Fontana Rosa, o este de Ehrlich, o este que tenemos acá abajo, tenemos como distintos estilos. Tenemos distintos modos de hacer de esas viñetas. ¿Se ven? O sea, salta a la vista, digamos. Acá en la de Tute tenemos como un fondo blanco, una preeminencia de este personaje, pocos rasgos. Acá tenemos como en la de Fontana Rosa más colores, como un efecto pronunciado de caricaturización, ¿no? De los rostros, ¿no? Acá en este tenemos como otro tipo de fondo, otro tipo también de digamos, el uso de ese texto escrito al interior de la viñeta, que en este caso tiene como una cierta figura de hipérbole. La hipérbole es aquella figura que trabaja por la exageración, ¿no? Entonces acá lo que se acentúa a través de esas letras más grandes en imprenta y en negrita, es que ese olor es fuerte y es feo, ¿no? O es nauseabundo, ¿no? Acá tenemos otro tipo de estilo de la viñeta, y algo que dijeron, digamos, y que yo les decía que a mí no me lo parece, es que no lo veo vinculado estilísticamente al arte digital, ¿sí? No tengo marcas en este chiste gráfico de una impronta de arte digital, quiero decir, porque esto puede estar hecho, digamos, a mano, escaneado y subido a la red, o fotografiado y subido.
no hay como marcas de lo que es el arte digital. Si ustedes se ponen a ver dibujos digitales o arte digital, no veo en este texto esas marcas. Entonces, eso también es interesante, distinguir si se están usando recursos de la digitalidad que intervienen en el texto, o solo lo llamo digital porque está en las redes. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Vamos ahora entonces a que ya lo tenemos discriminado, que es un chiste gráfico, que ese es su género, ¿no? Entonces, para el análisis, tengo que describir los rasgos retóricos, temáticos y enunciativos. Es muy importante, y es algo... Perdón, Sí, dale, quería hacer una consulta. Todo esto que está mostrando ahora los PowerPoint, ¿los va a mandar al campus? ¿Lo va a subir al campus? Sí, Para sí, que no esté anotando, prestando atención nada más a lo que dice que... Sí, no hace falta que anoten, yo se lo subo esto. Buenísimo, buenísimo, gracias. Sí, le subo el PPT. Otra cosa, ya que estamos, ¿les sirven, les vienen bien esos PPT con audios que les mando? Sí, profe. Sí, profe, refuncionan. Genial, ok. ¿Qué más me querían preguntar? Sí, estos rasgos retóricos, no sé si corresponden al género o al estilo o a los dos. Muy bien, ahí voy con eso, sí, ok. Bien, cuando ustedes tienen que hacer un análisis, nosotros acá vamos a poner los rasgos retóricos de ese texto, y en realidad esos rasgos retóricos de este texto inevitablemente van a tener relación tanto con el género como el estilo. No podría no ser así, quiero decir. Va a haber rasgos que tengan que ver con lo que es un chiste gráfico, que es su género, es decir, que sea una sola viñeta, ¿sí? Y va a haber rasgos que tengan que ver con el modo de hacer ese chiste gráfico, en este caso, de este autor que es Tute, ¿sí? Pero si estuviéramos tomando el de Fontana Rosa, sería el de Fontana Rosa, ¿no? Si estuviéramos tomando una viñeta de Liniers, sería de Liniers. Entonces, con un solo texto, como es este, yo no podría con un solo texto definir por completo cuál es el estilo, ni tampoco definir por completo cuáles son todos los rasgos de ese género. Para poder definir cuáles son los rasgos del género, supongamos, quiero definir cuáles son los rasgos del chiste gráfico actualmente. Bueno, entonces tengo que tomar un corpus quiere decir que voy a buscar distintos textos, entonces digo, bueno, agarro 30 chistes gráficos, o bueno, 30 no, agarro 12 chistes gráficos de los principales autores de chistes gráficos de este momento en Argentina, y empiezo a buscar, digamos, cuáles son los rasgos retóricos, temáticos y enunciativos que, digamos, que comparten. Entonces digo, bueno, el género en este momento tiene estos rasgos, ta. Y ya que tengo los 12, digo, bueno, y ahora voy a ver estilísticamente cómo se diferencian, ¿sí? Cuáles son los modos de hacer de cada uno de estos. Ahí voy a tener como los distintos estilos de autor. Pero también me puede pasar que empiece a encontrar ciertas similitudes en los modos de hacer. Entonces tal vez puedo encontrar algún tipo de estilo que los esté atravesando, ¿sí? Que puede ser el estilo de época, por ejemplo, ¿no? O, no sé, supongamos que venga una manganización y aparecen todos siempre con ciertas características del manga, entonces el estilo del manga estaría atravesando, ¿no? Pero para eso siempre tengo que armarme series donde voy a comparar, si no, no puedo. Acá es como un trabajo muy acotado, como para que recién nosotros empecemos a ver, y bueno, entonces, este texto, la sociedad, ¿cómo lo clasifica? Y lo clasifica en tal género. Y el estilo, que es lo único que puedo decir, bueno, lo que más me va a saltar es ese estilo de autor. Y entonces, ¿cuáles son? ¿Cómo está hecho ese texto? ¿Qué es lo que da a ver? ¿Cómo son esos rasgos retóricos? ¿Y de qué está hablando? ¿Qué es lo temático? Y entonces, ¿qué pacto comunicacional propone? ¿Cuál es la escena enunciativa? Eso es como este mínimo ejercicio que estamos haciendo en esta primera parte, ¿sí? Cuando vayamos al trabajo práctico, ahí sí vamos a tener un corpus donde vamos a estar contrastando.
En este caso es un único texto, por eso tenemos como un trabajo muy acotado. Pero igual, al interior de un trabajo tan acotado, lo que ustedes se tienen que empezar a acostumbrar mucho, no solo para el parcial, sino para la vida, es a describir. A describir con la mayor cantidad, digamos, de detalle posible. Entonces, cuando ustedes describieron los rasgos retóricos, yo entiendo que es un texto y es bastante minimalista. Pero como que no alcanza con decir, bueno, sí, aparece una viñeta y hay un personaje. Y la verdad que digo nada, porque hay miles de esos, ¿sí? Entonces, trato de escribir todas las cosas que puedo ver a nivel retórico, todas las preguntitas retóricas que le puedo hacer a ese texto. Entonces, la viñeta es única y es de formato alargado, podría ser cuadrada, no lo es. El personaje principal está ubicado en el centro de la imagen. Muchas veces puede estar al costado, puede estar asomando solo el rostro o una mano, ¿no? Y está el globo del otro lado. Está el escrito que dice, esta tira cuenta con ventilación cruzada y está dentro del globo del diálogo. Colores blanco y rojo en el personaje, con fondo de tono claro. Yo puse un blanco crema. Puedo también decir un beige tímido, pero bueno, ¿no? Como que es un blanco distinto al del barbijo del personaje, por ejemplo. El personaje se identifica como el autorretrato de Tute, ¿no? Esto en realidad no lo podemos saber solo teniendo ese texto, sino que esto lo sabemos teniendo en cuenta textos anteriores de este autor, ¿sí? Pero teniendo en cuenta textos anteriores, porque es muy difícil, digamos, circunscribirnos solo a este texto. Esto igual lo podemos decir, digamos, viendo chistes anteriores de Tute, este es su autorretrato. También podríamos verlo porque creo, si no me equivoco, que esta representación gráfica la tiene, no sé si como foto de perfil de Instagram. No estoy segura, capaz que no, pero en algún lugar me pareció verla como foto de perfil. Justo Bien. entré en el Instagram y no, está la cara de él. Está la cara de él, ¿no? Es el retrato del fotográfico. Sí. Ok, bueno, entonces eso no. Lo que sí, que otros chistes anteriores podemos ver, digamos, que este es su autorretrato. La vestimenta del personaje incluye un barbijo que cubre nariz y boca. El marco de la viñeta se encuentra discontinuado en los laterales, tanto derecho como izquierdo. Se observa la firma del artista al lado del personaje. A nivel de macroconfiguración, que es algo que se empezó a ver en los teóricos, ¿no? Podríamos postular que es una descripción que argumenta en favor de, digamos, de la ventilación cruzada como una de las medidas de prevención del COVID-19. Bien, ¿se entiende qué es lo que les trato de mostrar con todo esto? Que hay que tratar de describir todo lo que más se pueda. De todo esto, digamos, seguramente que no absolutamente todo nos va a servir para construir la escena enunciativa, pero sí seguramente algunas de estas cosas van a ser cruciales para esa descripción. ¿Qué quiero decir? Para la descripción de la escena enunciativa, vamos a tener en cuenta qué es el autorretrato de Tute, que incluye el barbijo que cubre nariz y boca, que está la firma del artista al lado del personaje, y sobre todo lo que vamos a tener en cuenta es esto, que el marco de la viñeta se encuentre discontinuado en los laterales derecho e izquierdo, digamos que tiene como esas líneas que abren hacia adentro de la viñeta, digamos, con lo cual queda una viñeta semiabierta, ¿no? En sus costados. Entonces, bueno, los rasgos temáticos. ¿De qué habla este chiste? Este chiste gráfico habla de la prevención del contagio del COVID-19. Se dan cuenta que esto del tema está bastante despegado del contenido. No estoy diciendo que habla que usemos barbijos,
no estoy diciendo que habla de, de alguien que está levantando la mano, no estoy diciendo que habla de tute, que es lo que se lee, no estoy diciendo que habla de una tira que tiene ventilación cruzada. Bien, como motivo temático, que eso después, ya les digo, ahora en la unidad 2 lo vamos a empezar a ver en profundidad, podemos decir que aparece el protocolo del barbijo y aparece la indicación de ventilación cruzada, ¿no? Estas dos cosas son las que me van a conformar este tema. El tema siempre es la idea a la que alude el texto. Finalmente, ¿de qué habla este texto? Eso es. Una cosa interesante, ahora que dije lo de la tira, es que es un chiste gráfico pese a que en el texto dice esta tira, ¿no? El texto habla de otro género que no es en el que está. El texto está en el chiste gráfico, pero dice tira, como si fuera otro de los géneros de la historieta. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto o no? ¿Podría repetir lo último que dijo, por favor? Esa no me quedó muy claro. Sí, voy a ir al chiste. Nosotros dijimos que este texto, ¿en qué género está? En el chiste gráfico. En el chiste gráfico. Y acá dice... ¿Chiste gráfico? Chiste gráfico, sí. Esta tira cuenta con ventilación cruzada. ¿Qué quiere decir tira acá? Como que alude a la viñeta. Muy bien, alude a la viñeta. ¿Pero estamos en una tira? No, es una viñeta, la tira no es de más de una sola viñeta. Muy bien, como dijo claro. Antes. Entonces, el chiste en realidad dice como que esto fuera una tira, pero no lo es. ¿Sí? Es un chiste. No es porque yo le voy a ir a decir a Tute, che, la pifiaste en el género, que pusiste, no pasa nada, digamos, es un chiste más. Pero quiero decir que nosotros como analistas decimos, bueno, dice esta tira, pero en realidad es este chiste, ¿sí? Porque tira alude a otro género de la historieta, que es la tira cómica. ¿Ahora sí se entendió? Si no se entendió, lo vuelvo a explicar, ¿eh? En serio, díganme, no tengo problema. Bien, vamos entonces a los rasgos enunciativos, ¿sí? Sí. Perdón, una Dale. pregunta. Sí. En el parcial, en el ejercicio del parcial, ¿vamos a tener que poner también los motivos temáticos o eso lo, bueno, no sé? No, aquellos que se animen los pueden poner, pero si les toca un ejercicio como este, con tal de que puedan escribir el tema, está bien. Lo que ustedes tienen que fijarse es que no estén poniendo como tema un motivo temático. Es decir, este chiste habla más de la prevención que del protocolo del barbijo o del protocolo de la ventilación cruzada. Habla mucho del protocolo de la ventilación cruzada, digamos, es el motivo temático eje, ¿no? Pero siempre para lo temático tengo como que dar una vueltita de tuerca más. Bueno, y esto, cuando habla de la ventilación cruzada, ¿por qué, no? Digamos, yo estoy poniendo un chiste gráfico que es como cuando yo se lo subí, creo que tú te lo habías subido o el día anterior, el mismo día. ¿Qué pasa con esto? Se da, digamos, yo no puedo escindir esa publicación de Instagram del cotexto, es decir, de los textos que la circundan, ¿no? No es que a Tute se le ocurrió un día decir, y bueno, ventilemos. No, justamente durante todos esos días, digamos, había y sigue estando una campaña muy fuerte sobre la ventilación que atraviesa no solo los hogares, sino por ejemplo las escuelas. Vieron que ahora hay todo un debate metadiscursivo donde tienen frío, no tienen frío, se puede prender la estufa, no se puede prender la estufa, hay que tener la ventana y la puerta abierta, solo la ventana, cómo es esa ventilación.
desde que empezó la pandemia hasta ahora, la ventilación no era uno de los, digamos, de los protocolos sobre los que se hacía mayor énfasis. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando empezó a finales de marzo del 2020 el ASPO, no sé, había como una desesperación por la lavandina y el alcohol en gel. No sé si recuerdan, ¿no? Pero era esa cosa que uno salía y después como que medio se duchaba en el alcohol en gel, y todo el tiempo, bueno, el protocolo de la higiene sigue estando, pero hay algo que en todo este tiempo la ciencia viene repitiendo. O sea, la ciencia, cuando digo la ciencia me refiero a los científicos epidemiólogos, a los infectólogos, y es que descubrieron que el mayor contagio se da por los aerosoles en el aire y no tanto por el contacto de superficies. Con lo cual, para que yo me contagie tocando una superficie, es que el que tiene COVID tuvo que estornudarse todo arriba de esa superficie y yo casi inmediatamente ir a tocarlo y después llevarme la mano a la cara, ¿no? Es como que tiene que pasar todo eso. No es que no me puedo contagiar por superficies, me puedo contagiar por superficies, pero lo que está claro ahora es que el mayor contagio es por aerosoles. Entonces, había como toda una campaña muy fuerte del tema de la ventilación, y también había discursos de, bueno, pero si llueve hay que cerrar las ventanillas, en el transporte público, ¿cómo haces para llevarlas abiertas? Entonces, había como esa cosa de, vamos por la ventilación a full, o qué pasa con ese tema de la ventilación. Se inscribe también en todo ese debate metadiscursivo de, bueno, se adhiere a los protocolos, se adhiere más o menos a los protocolos, no se adhiere a los protocolos. No sé si ustedes tienen idea que hay como distintos discursos que están dando vueltas sobre cuánto hay que cuidarse o no cuidarse, ¿no? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Lo oyeron? ¿Les resuena? Sí, es verdad. Bien, entonces, este chiste gráfico tiene una característica que redunda en lo enunciativo, que es lo que vamos a ver ahora, y que tiene que ver que está inscrito en ese campo de desempeño del entretenimiento y del humor, pero la verdad es que ese humor y ese entretenimiento está sostenido solo en esa apertura de la viñeta, ¿sí? En ese conocer cómo son las viñetas, y entonces el chiste, ¿no? Está en, uy, mira cómo hizo para abrir la viñeta, ¿no? Mira cómo hizo para promover este efecto de sentido de ventilación dentro del lenguaje de la historieta. Pero no tanto por lo que dice, digamos. El texto de esta tira, en esta tira hay ventilación cruzada, no tiene un chiste en sí mismo, salvo que esté leída en relación con ese rasgo retórico de esa apertura de las viñetas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Más o menos. Más o menos. Bueno, leemos esto y lo vuelvo a explicar. ¿Te parece, Alejandra? O Ornella, no sé quién me habló, porque algunas no las veo, chicas. Tienen veo una plaquita negrita. Bueno, vamos a ver esto. Primero, los rasgos enunciativos en general siempre son los que más cuestan para identificar. Siempre es como más fácil describir lo retórico. Lo temático cuesta un poco más y lo enunciativo cuesta más todavía. Entonces, por eso siempre insistimos mucho que llegamos a esa construcción del enunciativo teniendo en cuenta cómo está conformado el texto y de lo que habla. Entonces ahí vemos, bueno, ¿cuál es esta escena comunicacional que se está proponiendo? ¿Qué figuras de enunciador y de enunciatario son las que este texto está configurando? Entonces, más o menos es algo de lo que tienen escrito acá. Entonces, cuestiones que yo les pongo que hay que tener en cuenta para esta escena enunciativa. Primero, esto de el conocimiento previo del lenguaje de la historieta, ¿no? Ese conocimiento previo del lenguaje de la historieta, y que el género de la viñeta, porque puede ser el género del chiste gráfico, cuando yo digo viñeta estoy hablando también del chiste gráfico,
es que el marco de esa viñeta es continuo, ¿sí? Es continuo y no está quebrado. En general, cuando eso está quebrado, justamente está produciendo un determinado efecto de sentido. No sé, podría estar guionado para producir otro efecto de sentido, quiero decir. Pero las viñetas las viñetas gráficas o los chistes gráficos siempre tienen el marco entero. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Tengo el marco entero. Tengo el marco entero. Acá está dibujado para estar quebrado, ¿sí? Acá está quebrado y tiene como estas que podrían llegar a interpretarse como ventanitas, ¿sí? Podrían llegar a leerse como ventanitas, para no decir interpretarse, porque vamos a tener un problema después con la noción de interpretante de Peirce. ¿Se entiende esto? ¿Se ve que está quebrado? Sí. ¿Que el marco no sigue? Sí, profe. El marco está dibujado, el marco de la viñeta, pero está discontinuado. Y con estas líneas que se meten dentro de la viñeta. ¿Esto qué efecto de sentido produce en relación con este texto? Lo de la ventilación que habíamos dicho. Bien, lo de la ventilación. Se refiere a ventilar los espacios. Bien, ¿se entiende? ¿Se ve que esto entonces construye como efecto de sentido que hay ventilación? Que hay aire que pasa por acá, no vemos ese aire, no hay dibujito del aire, pero esto, ¿se entiende? ¿Lo ven o no? Sí, profe. Si no lo ven, Sí, díganlo, es el momento. Nadie queda desaprobado por decirme, no veo un pomo lo que estás diciendo. No sé, se supone que hace referencia a que las viñetas tipo rompe ahí a los costados y se relaciona con lo que está diciendo el personaje principal. Calculo Bien. que es a lo que se refiere. Si digamos, si parte de la sociedad no entiende esto, ¿sí? No tiene, digamos, el conocimiento de ese código que las viñetas tienen ese marco que no se quiebra, digamos, que no se discontinúa, digamos, que es todo uno. Si no estuviera ese conocimiento, y entonces acá veo que en realidad hay una ruptura y esas líneas que deberían seguir se van metiendo para adentro y puedo leerlas como pequeñas ventanas, ¿no? Pequeñas hojas de ventanas. ¿Se comprende el chiste? Sí, profe. No. No, claro. ¿Por qué? Y porque lo que está diciendo el personaje no guarda relación con la viñeta, con la ventana. Claro, si no se entiende que esto está simulando ventanas abiertas, no entiendo. ¿Por qué dice este texto? ¿Por qué dice esta tira cuenta con ventilación cruzada? Entonces, si no está ese saber sobre este código del lenguaje, del género, chiste gráfico, al interior del lenguaje de la historieta, no se puede comprender este texto. O sea, se cae ese efecto humorístico. ¿Se entiende o voy de nuevo? Ahora sí se entiende. ¿Se entiende? Sí, sí, se entendió. Sí. Bien. Entonces, para tener en cuenta cómo es esa escena enunciativa, tenemos en cuenta esto, el conocimiento previo del lenguaje de la historieta y del género viñeta, en el que su marco es continuo. También tenemos en cuenta la representación gráfica del autor, es decir, que es su autorretrato que aparece en chistes anteriores. Y este guiño del conocimiento de las reglas del género es ahí donde radica el efecto humorístico. Por eso yo digo, ahí se da una cierta enunciación simétrica, una cierta enunciación cómplice o lúdica. Lúdica siempre refiere a juego, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es el juego? ¿Cuál es el chiste? Y ese es el guiño. Es un enunciatario que conoce cuál es el lenguaje de la historieta, que conoce cómo es el género del chiste gráfico, entonces puede leer que hay algo ahí que está quebrado y que por eso puede producir ese efecto de sentido de ventilación cruzada. ¿Se entiende? Ese es el único lugar donde se da esa cuestión simétrica. La otra cuestión es, en cuanto a lo temático, está trabajando desde el protocolo de la prevención. ¿Sí? Entonces, es ese rasgo temático de se trabaja sobre el protocolo de la prevención y la figura que aparece en el texto enunciando ese protocolo y encima levantando la mano, digamos, en esa posición, ¿no? Como de declaración, ¿no? Como si fuera una declaración de principios, tiene una cierta postura, por decirlo así, político-sanitaria, ¿no? Ahí no hay tanto del humor, ¿no? Ahí es, bueno, defiendo esta postura. ¿Se entiende? Hay como una suerte de declaración de principios. El enunciador es un defensor de los protocolos frente al COVID-19. ¿Se entiende esta parte? ¡Qué silencio! ¿Podrás ir de nuevo, profe? A ver, esto igual se los voy a subir, así que vamos, fin de presentación, así que vamos al chiste. Bien. Tenemos esto, ¿sí? Lo analizamos, describimos todo lo retórico que pudimos, que yo. No vamos a quedar con todo eso de lo retórico y de lo temático con las siguientes cosas. Esta es una representación gráfica de Tute, tenemos su firma acá, es decir que entre esta representación gráfica más su firma, que la tiene pegada en este caso, en general, en los otros chistes gráficos siempre está como más a un costado. Entonces, acá lo tenemos pegado como para que también haya una cierta lectura de un enunciador que se hace cargo, ¿sí? de lo que se está diciendo. Entonces, ¿cuál era la dificultad de acá? Cuando vamos a la escena enunciativa. No decir que el enunciador es Tute, ¿no? Que eso sería como lo que tal vez más nos puede salir. Entonces, siempre que piensen en enunciación, tienen que ponerse, por lo menos mi sugerencia en este primer momento, ¿se acuerdan cuando iban a la primaria y tenían que analizar, por ejemplo, cuentos? Y había que buscar la figura del narrador y la del narratario. ¿Se acuerdan de eso? No hace tanto tiempo de eso en la vida de ustedes. Si yo analizaba, no sé, analizo el cuento Continuidad de los Parques de Cortázar. ¿El narrador es Cortázar? No. ¿Por qué? Si es el que lo escribió. O sea, es el autor, pero él construye un narrador para el narratario. Muy bien. Bueno, esto es exactamente igual. ¿Es Tute el enunciador de esto? No. Tute construye un enunciador, que en este caso es un enunciador, digamos, que podríamos decir un enunciador artista cuidadoso de los protocolos, ¿sí? Y alguien que además se los pone al hombro, ¿no? Como que aquel que difunde esos protocolos. Entonces, Profe, pero, sí. perdón, pero
Y si se supone que es un autorretrato, perdón, de él, ¿no se podría decir que él mismo está haciendo la enunciación? Podríamos decir que hay un enunciador, digamos, construido como el artista tute, que se hace cargo de esa enunciación, sí. Pero no diríamos que el enunciador es la persona tute, que ahora no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama tute, digamos, no? Porque ese es su nombre artístico. ¿Se entiende lo que digo? No estoy pensando en la persona de carne y hueso tute que está diciendo esto, sino que este tute es un tute que está configurado por este texto, es decir, es un artista del mundo de la historieta que difunde el protocolo de la ventilación, digamos, que para ser un poco más precisos y atendernos, digamos, concentrarnos en ese tema, se construye un enunciador artista a favor de la prevención del COVID-19. Profe, Sí. ¿no puede ser que en vez de apoyar esté riéndose de las medidas? Ah, muy interesante. Muy interesante esto que dice, ahora no tengo tu nombre. ¿Franco eras? Bien, muy interesante lo que dice Franco. ¿Cómo podemos saber si en realidad este enunciador, digamos, en vez de ser un defensor de los protocolos, se estuviera riendo de ellos? Es una muy buena pregunta. ¿A quién se le ocurre una respuesta? ¿Cómo podríamos saber? ¿Cómo podríamos saber si esto es irónico o no? Que la ironía es otra figura retórica, ¿no? Cuando vayamos a las microconfiguraciones. ¿A quién se le ocurre? Quizás el gesto de levantar el dedo es como una protesta. Como una protesta que leeríamos como que es irónica, Claro, ¿o no? claro, como irónica, como yo tengo yo tengo una objeción, como, no sé. Ajá. Bien. ¿Los demás? ¿Cómo sabríamos si es o no irónica esta viñeta? Yo creo que la única manera de saber si es irónica o no es si vos seguís al autor permanentemente y te das cuenta, ya te vas dando cuenta cómo piensa. Entonces, de ahí vos podés saber si es irónica o no. Yo pienso que no es irónica, pero bueno, no sé. Ok, genial. Bien, yo acuerdo con lo que está diciendo la compañera, lo voy a decir como en unos términos un poquito más semióticos, que es para poder entender si esto es una ironía o no, yo tengo que buscar la intertextualidad de este texto. La intertextualidad de este texto es que yo lo tengo que conectar con otros textos. En este caso, como dice la compañera, tengo que conectarlo con otros textos de Tute. Si en otros textos de Tute, sean de este género o de otros, digamos, supongamos que encuentro, no sé, tiras cómicas, supongamos que encuentro, digamos, otro tipo, no sé, entrevistas periodísticas, o él suele hacer también varios vivos de Instagram, ¿no? Donde seguramente este tema en algún momento se habla. Entonces, lo pongo en relación con esos otros textos. Si en esos textos Tute está en contra del protocolo, puedo, digamos, ponerlo en relación con este texto y leerlo como ironía. Si en esos otros textos Tute está a favor de los protocolos, puedo leer este texto, digamos, como lo que yo les propongo, que es una especie de declaración de principios, ¿sí? ¿Cuál es el chiste? El chiste es, ¿por qué digo que está radicado acá? Y porque dentro del lenguaje de la historieta, nadie se podría contagiar de COVID, digamos, haya o no la ventilación. El chiste está justamente en que hay ventilación cruzada hasta dentro del chiste gráfico, ¿no? En ese sentido, yo también creo que no es irónico. Me parece que no es irónico, o por lo menos lo que pasa es que la ironía siempre es una figura retórica que necesita,
digamos, del contexto y del contexto para poder ser entendida, ¿sí? Una ironía típica de las más habituales es que esté lloviendo a raudales, haciendo un frío terrible, y llegue alguien todo empapado y diga, che, qué lindo día, ¿no? Bueno, ese che, qué lindo día, ese texto, no lo puedo entender como irónico si no sé que está lloviendo muchísimo y que el día, para lo que es el canon habitual, no es lindo. Ya sé, ahora alguien me va a decir, a mí me encanta mojarme en la lluvia, pero bueno, ¿se entiende? Por eso, muy interesante, Franco, la pregunta, está muy bien. Bueno, ¿se entendió un poco o colaboró algo en todas esas dudas que tenían, o tienen más? ¿O son todavía A mí más? me surgió una duda viendo el Power. Sí. O sea, la viñeta sí o sí, para ser viñeta, tiene que tener el cuadrito dibujado, o porque vio que puso en una de las diapositivas, hay como varios cuadritos donde sale el que analizamos Sí. y los otros que son, digamos, cuadritos normales. Para hacer viñeta tiene que tener dibujado el rectangulito, o no es necesario. No, puede no tenerlo, digamos, pero es característica que ese texto no esté cortado. En general tienen el recuadro, pero justamente yo les puse algunos que no necesariamente los tienen, pero lo importante es que no están discontinuados, ¿sí? Todo el dibujo es pleno, es un bloque. La característica del chiste gráfico de la viñeta, en general, esperen, perdón que tengo unos mensajes. Es que sea única, ¿sí? Y así ese bloque. Las más tradicionales y convencionales siempre tienen el recuadro, que es el marco, digamos, es como la importancia del marco. ¿Sí? Ok, Perfecto. ok, gracias. Bueno, no vamos a hacer a tiempo hoy, pero empezamos con alguna cuestión de repaso de las proposiciones, ¿les parece? Lo que yo les voy a proponer es, yo las voy a ir diciendo, pero si tienen dudas o cuestiones, mientras las vamos transitando, me van diciendo. Díganme también si se ve. Sí, te ve. Se ve. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta antes? Sí, dale. Cuando hay que poner la parte de macroconfiguración, ¿eso va cuando estoy poniendo, por ejemplo, el emplazamiento? Y pongo macroconfiguración, no sé, narrativa o argumentativa, la que sea. No, va en ¿Dónde lo va? retórico. Ah, en lo retórico. En lo retórico, sí. Dentro de lo que es lo retórico, nosotros trabajamos las macroconfiguraciones, que es que, bueno, ese texto está narrando, está describiendo, o también vamos a fijarnos si a través ya sea de una descripción o de una narración está argumentando, digamos, qué es lo que más pesa en ese texto. Pesa más que sea descriptivo, que sea narrativo o que sea argumentativo. Y después vamos a ver las microconfiguraciones, que son las figuras retóricas. Todo eso dentro de lo retórico, ¿sí? Una cosa les quiero decir, y se los quiero decir también, presten mucha atención en el parcial, presten mucha atención en todos los textos que escriben en sus lindas vidas sobre lo que escriben. Es decir, escriban y después antes de mandarlo, léanlo. Yo entiendo que es un campus, qué sé yo, pero yo pongo un ejercicio, no me empiecen a responder desde la minúscula. Es como que me están mandando, no sé, el WhatsApp de la lista para la verdulería. O sea, hay un ejercicio. Un docente les manda un ejercicio. Y bueno, pongo mínimamente la consigna, no sé, un titulito, rasgos retóricos, abajo la respuesta, rasgos temáticos, abajo la respuesta, rasgos enunciativos, abajo la respuesta. Lean además lo que escriben, porque a veces les puede jugar una mala pasada, digamos. En un ejercicio como esto no hay ningún problema, porque
todo lo que ustedes ponen y que a lo mejor era algún equívoco, nos súper sirve justamente para aprender, digamos, es una llave más para comprender mejor lo que estamos haciendo. Pero no puedo decir rasgos teóricos en vez de rasgos retóricos, ¿sí? Porque rasgos teóricos no me remite absolutamente a nada, excepto que empiecen a hablar de alguna teoría. Entonces, mucho cuidado cuando escriben, ya que van a tener bastante más tiempo del que habitualmente se tiene si estuviéramos en el aula, relean el parcial antes de entregarlo. Y como les dije en alguno de los audios, un tip que a veces a mí me funciona bastante es cuando uno lee en voz alta, también puede ver lo confuso de la redacción, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando uno relee y relee como de la pantalla, tiende a ir como rápido, porque ya sabe más o menos lo que escribió. Pero si te obligas a leerlo en voz alta, como que ahí vas escuchando y vas viendo. Cuando la pifiaste también en alguna cuestión de concordancia de género, o sea, empezaste la respuesta como en femenino y la terminaste en masculino, o de número, ¿no? Empezaste a decir los estilos no, porque pensabas decir algo y después te fuiste a uno solo. Entonces traten de hacer ese ejercicio que me parece que les va a servir. Bueno, entonces el parcial va a versar fundamentalmente sobre este texto de Oscar Steinberg, que se llama Proposiciones sobre el género, que está en este libro de semióticas, ¿sí? Las semióticas de los géneros, de los estilos, de la transposición. La transposición es un tema precioso que vamos a ver a final de año. Bueno, yo les había dicho que en alguno de los PPTs con audio, que van a ver que esos PPTs muchas veces, aparte de mi voz, encuentran la de Rosa Gómez, que es una compañera de la cátedra con la que hacemos pareja pedagógica. Así que bueno, ¿cuál era el plan de trabajo? ¿Cuál es el plan de trabajo? Poder desarrollar los conceptos de género y estilo desde lo conceptual y desde la ejemplificación, ¿sí? Que es lo que hicimos recién con el chiste de Tute. Mencionar y explicar qué es lo que tienen en común género y estilo, mencionar y explicar las variables que permiten diferenciar género y estilo, analizar las definiciones de género y estilo de Oscar Steinberg. Bien. ¿Alguna duda con el concepto o la definición de género o con la definición de estilo? Todo esto que estamos viendo, no sé si se los voy a subir porque es como algo que ya está en los PPTs con audios que le mandé. Si no hay dudas, yo sigo, ¿sí? Porque es algo que ya lo hemos dicho varias veces. Si hay dudas, me frenan y vamos viendo. Entonces, si tengo que pensar en los géneros siempre tienen como una mayor estabilidad. Vamos a señalar como las regularidades. Esas regularidades son las regularidades retóricas, temáticas y enunciativas. Vamos a ver con qué tipo de prácticas sociales se relacionan. En el estilo, en contraposición con el género, siempre tenemos lo que se llama una mayor labilidad. Lo lábil es todo lo que se contrapone a lo rígido, ¿no? Entonces los estilos siempre lo que hacen es como marcar diferencias y crear como una cierta identidad, ¿no? Cuando decimos los géneros, acá por ejemplo tenemos algunos géneros que los tenemos representados a través de estas tapas de vinilos. Los géneros tienen, lo que decíamos antes, un alto horizonte de expectativas. Esto quiere decir que son altamente previsibles, que si yo, no sé, voy a sacar el yo, que si la sociedad escucha un tango, ¿sí? Sabe qué esperar, que no va a ser lo mismo que si escucha un rock, o que no va a ser lo mismo si escucha un blues.
¿no? Esas previsibilidades hacen que se puedan identificar rápidamente. Los estilos son modos de hacer, y son modos de hacer al interior de un género y atraviesan distintos campos de desempeño semiótico. Entonces, por ejemplo, al interior del tango yo puedo encontrar distintos estilos, así con todos los géneros. Y esta imagen, por ejemplo, donde yo les pongo distintas sillas, ¿no? que son atravesadas por distintos estilos, es para que veamos que los estilos atraviesan no solo los textos, o la música, o todo lo que tiene que ver con lo audiovisual, sino también los podemos encontrar en la moda, de la vestimenta, en el mobiliario, en la arquitectura. Entonces, cuando decíamos qué es lo que tienen como de común género y estilo, bueno, es que tanto, esta es una de las primeras proposiciones de Oscar Steinberg, tanto el género como el estilo se van a definir por estos rasgos que son retóricos, temáticos y enunciativos, ¿no? Y que no hay rasgos retóricos, temáticos o enunciativos, ni conjunto de ellos, que permitan diferenciar los fenómenos del género o de los estilísticos. Es decir, que definiendo esto de los rasgos retóricos, temáticos y enunciativos, voy a poder distinguir un género de otro género, un estilo de otro estilo. Pero esa definición de rasgos retóricos, temáticos y enunciativos no me sirven para poder diferenciar qué es género de qué es estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos distintos géneros, donde está Clint Eastwood, digamos, es el género del western, acá donde está Austin Powers es el género de la comedia, acá tenemos género de terror, ¿no? Vamos a poder diferenciar qué es terror, de qué es comedia, de qué es western, a través de esas diferencias retóricas, temáticas y enunciativas. Y acá tenemos, por ejemplo, distintas Venus de Botticelli, ¿no? Este desnudo lo tenemos en distintos géneros. En distintos géneros, no, perdón. El mismo género lo tenemos en distintos estilos, ¿no? Tenemos un estilo renacentista, tenemos acá un estilo pop. ¿Se entiende? Sobre este, justo yo les había subido un videito de YouTube, ¿no? ¿Ese lo vieron? Ay, uy, me empezó a funcionar el audio. Bien. Bueno, esto que yo les había puesto y que les había mandado el video de YouTube, donde hice el análisis brevemente de este meme, que circuló a principios sí, entre principios y mediados del año pasado. Entonces, los rasgos retóricos, ya lo hemos dicho muchísimas veces, son todos aquellos que tienen que ver con cómo se da a ver ese texto, cómo está construido, cómo está configurado. Y ahora en esta segunda unidad vemos que vamos a tener en cuenta las macroconfiguraciones, como decíamos antes, y las microconfiguraciones, que son las figuras retóricas. En relación con los rasgos retóricos, ¿alguna duda? Che, a esta altura ya leyeron el texto de Steinberg, ¿no? ¿Vieron todos los teóricos? Tienen que ver todos los teóricos. Tienen que ver todos los teóricos. Dentro de los teóricos hay uno muy precioso de Marita Soto sobre los retratos. ¿Qué pasa con esa cuestión de los retratos en el Zoom, por ejemplo? Esta cuestión de retratos privados y retratos públicos, que es muy interesante. Bueno, tienen que ver todos los teóricos porque son muy importantes. No es tanta la carga que hay en esos teóricos. Imagínense que si fuéramos presenciales siempre serían 2 horas de teórico cada uno.
más las 2 horas del práctico. Así que tienen la ventaja de poder verlo cuando se pueden conectar, lo que sea. Vean todos los teóricos, vean por favor todos los materiales que yo les subí para este parcial. Y aprovechen de acá, sobre todo la semana que viene, por favor no me pongan una pregunta o varias preguntas el día 25, si tenemos el 26 el parcial. Traten de aprovechar de acá la semana que viene para todas las preguntas que tengan, que las podamos resolver en la clase que viene. Bien, seguimos. Los temáticos, ya vimos que que tienen que ver con la idea o el asunto tratado por el texto. Ahí en esa definición de lo temático, Steinberg retoma a un teórico que es un teórico literario, que es César Segre, que trabaja sobre tema y motivo, que es uno de los textos que ustedes van a tener que leer en esta segunda unidad. Y entonces lo que dice Steinberg es que el tema es anterior y es exterior al texto. ¿Alguien tiene idea por qué se dice que el tema es anterior y exterior al texto? Puede ser que surja de escenarios de la vida real, por ejemplo. ¿Y eso qué sería? ¿Anterior o exterior? Exterior. Exterior, ok. No tiene que ver exactamente con eso, si bien si me decís tienen que ver con temas de la vida, por decirlo así. Que sea anterior y exterior al texto es que lo que apunta Segre y en lo que lo sigue Steinberg es que los temas siempre han sido trabajados anteriormente por la cultura, ¿sí? Es decir, un tema no es algo que lo inaugura un texto. Lo que puede inaugurar un texto es una perspectiva distinta sobre ese tema. Pero los temas están todos en la cultura. Es decir, el texto de Tute que veíamos recién no inaugura el tema de la prevención. ¿Sí? La prevención es un tema que está en la cultura desde hace muchísimo. No es que está inaugurado ni siquiera por el tema del COVID. Prevención como tema está instalado. El tema de la justicia, el tema de la venganza, el tema de la lealtad, el tema del amor, digamos, todos los temas ya están en la cultura. ¿Qué hacen los textos cada vez que aparecen? Actualizan ese tema y pueden darle algún tipo de impronta distinta, ¿no? Van engrosando a esos temas. Pero por eso se dice que los temas son anteriores y exteriores al texto. Bien, y después tenemos los rasgos enunciativos, ¿no? Que tienen que ver con esa construcción de la escena comunicacional, pero es una escena comunicacional que es la que el texto propone. ¿Cómo es? Es de carácter translingüística, es no necesariamente personalizable, y lo que se construye es una escena entre un enunciador y un enunciatario. Es muy importante esto de lo que marca Steinberg de carácter translingüístico. ¿Por qué? Porque en realidad enunciación está tomado de la enunciación lingüística. Si ustedes cursaron en semiología del CBC, seguramente vieron Van Benist. ¿Yes or no? Sí. Bien. Entonces, Van Benist, ¿se acuerdan de Van Benist? Que Van Benist trabaja es el que propone el tema de la enunciación en la lengua, donde hay un yo que se hace cargo del enunciado, que le habla un tú. ¿Se acuerdan todo eso? ¿Se acuerdan los deícticos, que son esas marcas de enunciación? Cuando alguien dice aquí y ahora, ¿para quién es el aquí y ahora? Bueno, para el yo de la enunciación.
¿no? Bueno. Pero el tema es que eso sirve, y lo de Benveniste es un trabajo absolutamente fantástico, para hacer un análisis de textos escritos, ¿sí? Pero acá nosotros estamos analizando, por ejemplo, imágenes, o vamos a analizar textos audiovisuales. Entonces, no nos podemos atar solo a esa cuestión lingüística. No es que yo acá en esta imagen no podría buscar deícticos, no tengo la posibilidad, no los hay, ¿no? Tampoco podría hacerlo en una escena audiovisual porque no me sirve de nada agarrarme de esos deícticos, sino que tengo que tener en cuenta cómo está armado retóricamente el texto, de qué tema habla, y ahí poder postular una escena comunicacional creada por el texto. Esta cuestión de no necesariamente personalizable también es muy importante porque justamente es lo que estamos tratando de despegar de esas categorías de emisores y receptores reales. Nunca son enunciador y enunciatario esos emisores y receptores reales. Por eso, en esta instancia, yo no es que estoy esperando que, por ejemplo, en un parcial o en estos primeros ejercicios me puedan decir, bueno, el enunciador es un, no sé, es un aconsejador que le habla a un desorientado, ¿no? Que son figuras y que no tendría que ver con el emisor real y el receptor real, sino que en esta instancia ya es importante si ustedes pueden traducirlo en esos términos de la relación que plantea el texto entre enunciador y enunciatario. Es decir, es una enunciación asimétrica, ¿no? Hay alguien, por ejemplo, el enunciador que tiene todo un saber o se pone en una posición de poder que le habla a un súbdito o a alguien que está en una posición inferior, por decirlo así, o que carece de eso, no sé, alguien tiene un saber y alguien no lo tiene, ¿no? Alguien está informando y el otro no lo sabe. ¿Esas figuras construye una cuestión más de complicidad, de un amigo que le habla a otro, ¿sí? De un colega que le habla a otro colega, ¿no? Como una cosa simétrica, donde comparten el código, digamos, hay un guiño, una complicidad. ¿Sí? Está claro que el enunciador no es el emisor real, sino que tiene que ver más con esa, se parece muchísimo a esa categoría de narrador que buscábamos en los cuentos, y el enunciatario sería ese narratario. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Ok. Bien. Bueno, ahora tendríamos que ir a cómo se diferencia un género, ¿sí? de un estilo. Pero yo prefiero esto, verlo la semana que viene, y sí detenerme en esto del antigénero, que hasta ahora creo que no lo vimos y que me parece importante. Dentro de las proposiciones de Steinberg, en las dos últimas que tenemos, se alude a esta categoría del antigénero. ¿Qué es un antigénero? ¿Qué entendieron que es en relación a lo que se lee acá y lo que han leído de Steinberg? Por lo que yo entendí es como un quiebre en el canon de lo que se conoce. Por ejemplo, ahí está bueno, el espagueti es como que quiebra quiebra al western típico, porque nada, es gracioso que haya una pistola de espagueti, ese quiebre, es como... Ok, bien. Entonces, nosotros tenemos la definición de género y dice Steinberg, bueno, los géneros son esas clasificaciones sociales de los textos que tienen un elevado horizonte de expectativas, que sirven para
digamos, lograr una comunicación fluida, a la vez que restringen por ese alto grado de previsibilidad. No es que los géneros no van cambiando, no es que son súper estáticos, pero, no sé, géneros del cara a cara como el saludo, aunque el saludo también lo tenemos mediatizado, ¿no? Por los emojis, por toda la cuestión virtual, pero, o ahora, en este momento, pero si yo hago así cuando termino la clase, se entiende que estoy haciendo un saludo de despedida. Si yo cada vez que hago esto, les tengo que decir, con este gesto, mientras bato mi mano, lo que les quiero decir es que me estoy despidiendo de ustedes hasta el miércoles que viene, todo sería como mucho más engorroso en lo que es la comunicación. Los géneros permiten rápidamente, no sé, agarro el celular, entro en Twitter, me pasan un fragmento, no sé, de un noticiero, no es que me estoy preguntando, ¿esto será una telenovela? ¿Esto será...? No, enseguida puedo observar en qué género se inscribe y qué esperar de ese fragmento, ¿no? Lo que observa Steinberg es que hay algunas obras a las que podemos definir como antigénero. ¿Por qué? Porque esas obras lo que hacen es romper, digamos, quebrar, con las características del género. En el orden de lo temático, lo enunciativo y lo retórico. Que acá está escrito, y tal vez en el texto que ustedes tienen también, como lo referencial, que sería lo temático, lo enunciativo y lo estilístico, que sería lo retórico. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando salen las primeras... digamos, el western fue un género cinematográfico muy importante, y cuando aparecen las primeras obras de Spaghetti Western, el western se caracteriza por, o sea, a nivel retórico, esas escenografías adversas, ¿no? De grandes desiertos, atravesar, de la falta de agua. A nivel temático, el duelo es uno de los motivos temáticos más importantes, esta cuestión de el sheriff contra el villano, y siempre tiene una enunciación seria en ese sentido, ¿no? Cuando aparecen las primeras obras de Spaghetti Western, lo que pasa es que quiebran, digamos, mantienen cuestiones retóricas, a lo mejor de esta cuestión del desierto, de la travesía del desierto y todo, pero aparece una enunciación más del lado de lo cómico, ¿no? Y más del lado del juego, de lo lúdico. Entonces empieza a cambiar, y entonces en el duelo se puede dar alguna escena donde en lugar de batirse a duelo, no sé, termine siendo una situación graciosa, con lo cual también cambia la escena enunciativa, que empieza a aparecer como más en un tono de comedia. ¿Qué pasó con estas obras del Spaghetti Western que tiene que ver con la otra proposición? Lo que pasó es que tuvieron mucho éxito, con lo cual no es que quedó en una, dos o tres obras, sino que empezaron a constituirse como un nuevo género, porque empezó a armarse un corpus de obras donde se empezaron a hacer los Spaghetti Western, donde las reglas de ese nuevo género tenían que ver con estas que habían nacido como un antigénero, ¿no? Entonces, ¿cuándo logra conformarse en género el Spaghetti Western? Bueno, una vez que el metadiscurso, es decir, los discursos que hablan del Spaghetti Western, pueden identificar cuáles son los rasgos retóricos, temáticos y enunciativos del Spaghetti Western que lo permiten hacer sistema con los otros géneros, ¿no? Con el western, con la comedia, con el policial, con el cine de terror, ¿sí? Esto en relación con a qué denominamos una obra antigénero, y si las obras antigéneros pueden convertirse en nuevos géneros o no. Es un ejemplo que lo tienen además en el texto, en el libro de Steinberg. Bien. ¿Dudas, preguntas de esto, del antigénero, por ejemplo, o de alguna otra cosa de lo que hayamos visto hasta hoy?
No por ahora. Después de esta clase, ¿sienten que, como les pasó con el ejercicio, que tienen más dudas que antes, iguales o menos? Menos. Bien, No, Mariela. sirvió la clase igual, pero hubiera sido, como, al menos desde mi punto de vista, que tuviéramos prácticos más seguido. Tipo, para mí sirve un montón, así que no sé el resto. Pero a mí me disipó bastantes dudas que tenía acerca del tema, porque me vi los PPTs, me escuché todos los audios y aún así me quedaban un poco de dudas acerca del tema, no lograba comprender muy bien cómo era el análisis, pero nada, ahora que tuvimos un práctico, para mí estuvo más claro, la verdad. Pero gracias igual por la clase. No, de nada. Ok, sí, en realidad prácticos venimos teniendo igual todos los miércoles, solo que son de manera asincrónica, quiero decir, que es como está planteada la materia. No, yo no tengo problemas en la medida que yo pueda disponer, por ejemplo, de este Zoom que me prestan, que vieron que no se cortó, de poder hacer así sincrónicos más seguido. Lo que pasa con, digamos, con los sincrónicos, la verdad, voy a volver a decirlo, es bastante difícil, salvo cuando uno comparte la pantalla, dar la clase y no verlos. Digamos, yo, por ejemplo, en este momento veo a Marcos, veo a Franco, veo a Martina, a Pamela, y después tengo como 3 fotitos y todo un manchón negro, digamos, con nombrecitos. Y es como difícil, ¿entendés? Porque vos le hablás prácticamente a 2 caritas que a lo mejor te hacen así, y todos los demás que no tenés ni idea. Si, no sé, si se están pintando las uñas, si están escuchando, si no te entienden, o si, o sea, no tengo como la recepción, ¿no? Y otra cosa de las que habla Marita Soto en el teórico que les digo, que es muy interesante, es también que hasta que uno se acostumbra a verse a uno mismo, es bastante distractivo, porque si yo estuviera dando la clase en el aula, yo nunca me veo. ¿Entendés? Les hablo todo el tiempo a ustedes y acá es que mientras les estoy dando clase veo si estoy moviendo la mano, si no la estoy moviendo, si pasa alguien por atrás mío, si no pasa, ¿no? Es como, es esa cosa que uno se tiene que acostumbrar. Pero en la medida que yo pueda hacer sincrónicos, yo no tengo ningún problema. En realidad, para mí es el doble o el triple de trabajo hacer las cuestiones asincrónicas. Nosotros nos tenemos que poner de acuerdo con el grabado de los audios en los PPT que hacemos cada una, qué sé yo, y además de todo eso, imagínate, cuando yo mando los ejercicios, si nosotros estuviéramos en la clase, todo eso que hicieron de revisión entre pares, eso sería como un trabajo que yo les hubiera dicho de hacer y poner en común de manera oral. Y yo lo hubiera resuelto en ese momento ahí. En este caso es escribir, por ejemplo, no sé, a más de 30, una cosita, digamos, a cada uno, después hacer los audios. Es como que no es que estoy levantando la bandera del docente abnegado, pero quiero decir, para nosotros también es como mucho más fácil si todos ustedes tienen la posibilidad de hacer sincrónicos y pudieran prender sus cámaras, para mí sería mucho más fácil hacer al menos cada 15 días uno sincrónico y no tener tanto la modalidad asincrónica. Así que bueno, dependo también de ustedes y de las posibilidades técnicas que tenemos. Pero bueno, me alegro mucho que haya servido y les propongo entonces que hagamos otro el miércoles que viene, también a las 11, y lo que vamos a focalizar entonces son en las diferencias entre los géneros y los estilos. Y si tienen dudas, por favor, me las van transmitiendo. Otra cosa, a ver, Mercedes. En el caso de Maricielo, vos habías preguntado, en el caso del enunciatario, si el enunciador no es en sí el autor, ¿cuál podría ser el enunciador? El enunciatario, perdón. El enunciador no es el autor, es esa categoría como de narrador. Si vamos al chiste gráfico de Tute, podríamos decir, y entendiéndolo como que no es una ironía, ¿no? Podríamos decir que el enunciador es un declarador de principios
un defensor de los cuidados sanitarios en la pandemia, y el enunciatario es que le habla, digamos, a un ciudadano que también es precavido en relación con la pandemia. ¿Sí? Pero no estoy hablando que entonces le habla al lector que está leyendo el chiste y se puede emitir una sonrisa porque están las viñetas quebradas y entiende el código. ¿Se entiende, Maricielo? Entonces el enunciatario no seríamos nosotros, sino un personaje que se construye para el interesado en la prevención del COVID-19, digamos. Tal cual, nunca seríamos nosotros, no seríamos nosotros de carne y hueso, sino que más que un personaje es una figura creada por el texto. ¿Sí? Listo, me queda muchísimo más claro. Gracias. Bien. María Luz, me preguntas en cuanto a la unidad 2, si tendríamos que empezar a leer los textos ahora o esperar hasta después del parcial, porque en el último teórico ya aborda estos temas. No, digamos, aquellos que vienen muy bien y no están teniendo dudas ni nada, pueden empezar tranquilos con la unidad 2. Yo lo que digo es, empiecen a ver seguro los teóricos de la unidad 2. Yo lo que digo es que yo no la voy a trabajar en prácticos por ahora hasta no tener el parcial, porque prefiero, digamos, terminar de trabajar en profundidad esto para que vayan mejor preparados al parcial y no empezar a ver la unidad 2, porque entonces me parece que nos va a sacar tiempo para eso. Pero sí me parece bien que empiecen a ver los teóricos y si quieren empezar a leer los textos, buenísimo. Pero como les decía antes, esos textos los vamos, y todo lo que trabajamos en la unidad 2, lo vamos a poner en práctica en el trabajo práctico. Bien. Bueno, entonces, ok, bien. Muchas gracias por haberse conectado y nos vemos el miércoles que viene. Y otra cosa, para lo que dice Maricielo, de tener los prácticos. Acuérdense que ustedes tienen esos foros donde, si terminan el teórico y les quedaron dudas, pueden poner la duda ahí del teórico. Y entonces después Marita o Gustavo les contestan ahí en esos foros. Y además, en los que tenemos nosotros de la unidad 1, ahí también pueden dejar consultas, preguntas, lo que sea. Y entonces se las contesto yo ahí. Quiero decir, para no tener que esperar, les surgen cosas ahora y no tienen por qué esperar hasta el miércoles que viene a preguntarme. Me las pueden preguntar por ahí. Y además, eso que me preguntan seguramente también les puede servir a algún compañero o compañera que tiene tal vez la misma duda y todavía no me la hace y ya la lee. Del mismo modo que, por eso cuando les subí los audios de devolución les dije, tal vez les conviene escuchar los de todos los equipos, porque había errores que tenían en común y otros que no. Entonces escuchar el audio de todos te sirve también como para tener un poco más claro, bueno, qué fue lo que pasó y cómo se puede abordar el análisis de este texto. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces la vez que viene, ¿les parece? Que estén bien, cuídense. Gracias. Gracias a ustedes, Gracias. que estén muy bien, chao. Chao, gracias.